Así que bueno, hoy estamos emplazados aquí a hablar de créditos hipotecarios para extranjeros en los Estados Unidos. Para eso he invitado a Mauricio Torres, Mauricio Ordóñez, perdón. Mauricio es el socio fundador de Q Capital. Bueno, ya lo explicará él mejor. Q Capital es un banco hipotecario aquí en los Estados Unidos especializado en dar créditos hipotecarios para extranjeros. Así que bueno, como siempre, pues muchas gracias, Mauricio, por aceptar la invitación. Y bueno, yo primero quería comenzar, bueno, que te presentes, quién es Q Capital y nos cuentes un poco lo que tú siempre predicas en todos tus seminarios. Bueno, ¿por qué tú aconsejarías a un inversionista latinoamericano a proteger su patrimonio en dólares y sus activos inmobiliarios en los Estados Unidos? Y bueno, antes de entrar eso en cuáles son los términos y las condiciones para estos préstamos, que es lo que más les interesa en este webinar, pero me gusta empezar siempre con esa parte. Bueno, Antonio, muchas gracias. Soy el socio y fundador de Q Capital. Q Capital está licenciada en inglés Mortgage Servicing Lender. Somos un banco hipotecario en el estado de la Florida, Texas, Colorado y Nueva York. Hemos originado más de $3 billones a clientes internacionales. Nos hacemos conocer por la parte de los clientes internacionales. Es más, no quiere decir que no hagamos créditos a residentes y americanos. Hacemos créditos siempre y cuando exista una propiedad residencial o comercial en estos 4 estados, no importa la nacionalidad. Y pues como siempre venimos haciendo esto hace ya más de un año, lo hablamos ahorita antes de empezar, y pues nos enfocamos más que todo a dejarles saber a mucha gente, nosotros siendo latinoamericanos, que pueden tener algo aquí en los Estados Unidos con el dinero de los bancos americanos. Los bancos aquí tienen un apetito impresionante por hacerles créditos hipotecarios a clientes internacionales. Tienen destinados anualmente billones de dólares para desembolsar en créditos hipotecarios. Más ahora, lo que está pasando en Miami y en Orlando es un fenómeno, no lo había visto yo en los 24 años que llevo haciendo esto. Y eh, los bancos lo ven, aprendieron de la crisis que pasó el 2008, supieron prestar bien como se debe hacer. Los bancos fueron una de las pocas industrias que no sufrieron con el tema de la pandemia porque corrigieron las cosas malas que hicieron en el 2007-2008 en plena crisis, y el gobierno americano pues fue la industria que no tuvo que ayudar. Entonces eso da mucho que decir. Y todos los días tengo llamadas de bancos. Nosotros estamos suscritos con más de 100 bancos, pero 53 en especialmente para clientes internacionales. Y todos los días nos están llamando, estoy líquido, necesito que nos manden más negocios, que nos manden más negocios. Y eso es lo que está sucediendo acá. El problema geopolítico lo vivimos, hace que grandes capitales se vengan aquí a dar a lo que llamamos al sur de la Florida. Y bueno, no, y ese es el mensaje que vamos a dar hoy, Antonio, el mensaje de optimismo, que aquí es donde se debe de tener parte de sus inversiones. Este país ya aquí, como puedes ver Orlando, y la gente puede ver Orlando y Miami, aquí ya no existe el tema de la pandemia, llamémoslo así. La Florida en general lo manejó muy bien. Yo digo que la prensa fue la que exageró, pero pues aquí cerraron lo que tuvieron que haber cerrado en el momento que era, y hoy pues estamos viendo los beneficios de lo bien que se manejó la pandemia, y esto hace que grandes capitales de California y Nueva York estén acá, porque el estado no se cerró, las ciudades no se cerraron como pasó allá. Y un tema impositivo, esa es la otra causa que la gente tiene puesta los ojos aquí en estas 2 ciudades. Aquí prácticamente no se pagan casi impuestos comparado a nuestros países en Latinoamérica y comparados al resto del país. Aquí en Estados Unidos hay muy pocos estados que tienen los beneficios que tiene la Florida impositivamente, y es donde deben de tener algo de inversión, diría yo. Que lo bonito de aquí, de los Estados Unidos, es que
La ley protege al propietario, no al inquilino, si es una propiedad de inversión, cosa que no sucede en nuestros países. Aquí es al revés. Aquí si el inquilino no paga, obviamente pues el dueño de la propiedad tiene todo el derecho de sacar a los inquilinos. Entonces eso hace que aquí todo esté activado en todos los aspectos. Excelente. Oye, Mauricio, ¿y nos podrías comentar, bueno, aquí antes que se me olvide, pues pueden ir haciendo sus preguntas en el chat, en la sección de preguntas y respuestas. También si alguien se anima a querer hacer la pregunta en vivo, pues yo le puedo dar la opción de levantar la mano y les abro el micrófono porque es la parte bonita de estos webinars en vivo para que no nos llevemos las dudas a casa y podemos interactuar en este caso con Mauricio, que es el especialista. Mauricio, una de las preguntas aquí rapidito antes de pasar, dice que si puedes repetir o aclarar en qué estado da servicios Q Capital y bueno, explica un poquito qué es un banco hipotecario, que muchas veces hay dudas o no se conoce bien ese concepto y cuál es la diferencia con un banco tradicional. Perfecto, buenísimo. Estoy en el estado de la Florida, de Texas, Colorado y Nueva York, que es prácticamente donde invierten los clientes latinoamericanos y los mexicanos particularmente, que es donde tenemos sucursales, tenemos oficinas en Bogotá, en Bolivia, en Santa Cruz en Bolivia, Santiago de Chile, en Ciudad de México, Buenos Aires particularmente, y obviamente estamos aquí estamos en Aventura, que quedan las oficinas principales, y también tenemos sedes en Weston. Lo que digamos quiere decir un banco hipotecario, ¿qué quiere decir? Aquí lo bonito de este país es que todos, para lo que sea, necesitamos tener una licencia. Ejemplo, una persona que corta pelo necesita tener una licencia para poder tener el derecho de cortar el pelo. Nosotros, tú, en lo que tú haces, tienes que estar licenciado, nosotros estamos licenciados. Y las empresas también. La empresa mía, hay diferentes niveles en la parte hipotecaria de empresas. Yo estoy en lo mismo que está, por ejemplo, un Banco of America, que todo el mundo conoce a Banco of America, solamente para hacer créditos hipotecarios. Yo no hago aperturas de cuentas en mi empresa, ayudo a hacer aperturas de cuentas cuando estoy tramitando el crédito, pero por el hecho de tener esta licencia, yo puedo hacer créditos hipotecarios. Sin embargo, después de la crisis, lo que elegimos no utilizar nuestros dineros o nuestras líneas de créditos y por los contratos de corresponsabilidad con 53 bancos diferentes para la parte internacional, lo que hacemos es nosotros ayudamos en la aprobación del crédito y lo que hacemos es venderlo a un cliente, no importa la nacionalidad, a venderlo a un comité de crédito americano en uno de estos 53 bancos, que vamos a convencer que la persona de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Perú va a pagar la hipoteca. Ese es el trabajo que hacemos y estamos licenciados para hacer eso. Excelente. Bueno, pues ya entrando un poquito en materia, pues si nos puedes decir cuáles son las condiciones y los términos para optar por un crédito hipotecario para un extranjero y si tú lo calificarías como si es de difícil o no tan difícil. Vamos por lo último. El apetito, digamos, de los bancos para prestarle a un cliente internacional es mayor a veces, ciertos bancos, que para prestarle a un americano, un residente. El proceso es más sencillo, la cuota inicial es un poco mayor la que ponen, entonces los bancos se sienten más cómodos. Y la historia dice, las estadísticas dice que los clientes internacionales pagan bien, son educados financieramente. Entonces los bancos dicen, yo prefiero prestarle a un cliente internacional que si llegase a haber un problema, me van a llamar. Normalmente el americano se esconde. Viene la pandemia, no contesta el teléfono, se esconden. Eso no pasa con el cliente internacional. Y eso es lo que le gusta a los bancos. Entonces, es bien importante entender que ¿por qué me van a prestar a mí si vivo en Venezuela y no tengo absolutamente nada por poner un ejemplo, o en Colombia o en México, donde sea, y no tengo nada en los Estados Unidos? Porque la historia dice que el resto de los que han tenido propiedades acá y han tenido crédito hipotecario, los han pagado bien. Entonces, es importante que entiendan eso y es importante que entiendan que el proceso es simple y sencillo. Los términos normalmente son a 30 años, podemos hacerlo a 15 o 30 años. Yo recomiendo, si son propiedades de inversión, a 30 años. El flujo de caja, la parte financiera,
va a ser mucho más holgada y los números van a dar mejor. El sistema hipotecario en los Estados Unidos se llama el sistema francés. Quiere decir que siempre se va bajando la deuda en cada cuota que se hace. Si lo hacemos a 30 años, el préstamo, al principio se paga mucho más interés que capital. Yo diría más o menos entre un 10, todos los meses es diferente, por eso el sistema francés, pero yo diría que al principio empieza un 10, 15, va subiendo a un 15 y medio, al 16. En cambio, a 15 años es el contrario. En 15 años, si el crédito es a 15 años, la mitad del pago va contra principal y la otra mitad contra interés. Y es el sistema francés. Cualquier persona puede poner en Google qué quiere decir el sistema francés en la parte hipotecaria, y ahí hay unas explicaciones, y hay unas gráficas. ¿Ok? Lo bonito acá también es, en nuestros países exigen seguro de vida para cuando se saca un crédito hipotecario. Acá no. Aquí no es obligatorio el seguro de vida y yo lo considero un ahorro. El seguro de vida, digámoslo, entre más años tenemos, es más costoso. Aquí no importa la edad que tengas, te van a prestar a 30 años. Cerré hace par meses ya en plena pandemia, cerré a un cliente de Bolivia que tenía 80 años, o ya debe tener 81. Fue a final del año pasado. Y tiene que hacer sentido común. El dueño de empresa hizo su empresa, ya está retirado, los hijos trabajan en la empresa y él recibe sus regalías, sus dineros, pero ya no trabaja. Tiene que hacer sentido común y le hicimos un crédito a 30 años. Las tasas de interés hace un año estaban más bajas. Yo llevo 24 años haciendo esto, nunca las había visto de esa manera. Yo diría que hoy fluctúan dependiendo de la fortaleza financiera de cada cliente. Ejemplo, de pronto Antonio compra un apartamento igual que el mío en el mismo edificio, pero Antonio tiene mejores condiciones crediticias, mejores solvencias, y puede que Antonio consiga una tasa de interés del 3% y yo consiga una del 4%. Todo depende del perfil financiero, pero para la parte internacional, yo diría que está entre el 3.875 efectivo anual hasta el 4.8. Si tienes ingresos en Venezuela, si no eres venezolano, si tienes ingresos en Venezuela, castigan un poco la tasa de interés. Quiere decir que ahí estamos hablando ya desde el 4.8 hasta el 6.5 si los ingresos son en Venezuela. Mucha gente me dice, soy venezolano y tengo negocios en Panamá, vas a tener las mejores condiciones. Ciertos países tienen un poco digamos, de castigo en la tasa de interés por el hecho de enviar transferencias bancarias. Es más complicado que otros países. Entonces, cada mundo tiene su perfil financiero y obviamente eso lo decidimos cuando se hable por teléfono o por una de estas medios. Los requisitos son muy sencillos, Antonio. Yo siempre digo los dos principales: tener un poquito de ganas, asesorarse bien y tener un poquito de liquidez. Los demás requisitos siempre me los han conseguido, no hay misterio. La liquidez se demuestra en cualquier lugar del mundo con los últimos 2 meses de los estados o extractos bancarios de sus cuentas personales o de sus empresas. Con eso verificamos la liquidez donde tienen, digamos, la cuota inicial o el enganche o el pie, como dicen en Chile, de dar de cuota inicial o pie, más los costos de apertura de crédito de escrituración. Y aquí viene la clave del negocio. La clave de conseguir las mejores tasas de interés es con qué liquidez te vas a quedar en tus cuentas bancarias después de hacer una inversión en los Estados Unidos. Eso lo llamamos aquí las reservas. Aquí los bancos quieren ver que un cliente internacional tiene la manera de poner, digamos, la cuota inicial, de hacer su inversión y sigue teniendo vida normal, no que se va a estrangular financieramente por el hecho de comprar una propiedad en los Estados Unidos. Para todos tenemos una solución. Lo que, digamos, no quepa en el cuadrado perfecto, hay solución. ¿Qué va pasando? Castiga la tasa de interés para arriba un poquito. Tenemos clientes que, como vas a comentar seguramente en un rato, o lo has comentado a tu gente, cuando hoy ponen un contrato, hay veces no dan todos los tiempos que necesita un banco, que se tardan de 30 a 60 días hoy en tramitar un crédito.
porque el mercado, en el buen sentido de la palabra, está caliente en los Estados Unidos, a veces solo le dan 30 o 10. Entonces, existen alternativas de préstamos privados, que se hacen pocas preguntas y se hacen cierres en 10, 15 días. Hay muchas alternativas. Por eso digo, hay el perfil financiero y la necesidad de cada uno es diferente a la otra y nosotros nos acomodamos a cada uno de ustedes. Los requisitos, yo lo llamo los 5 requisitos. Ya hablé empecé por atrás, de los liquidez. Eso es lo más importante. El requisito, digamos, para demostrarle a un analista de crédito americano que no habla español en su gran mayoría de los escenarios, que normalmente no está aquí tampoco en la Florida, a veces están en Washington, en otros sitios, es demostrar que el cliente, no importa la nacionalidad, va a pagar la cuota mensual. ¿Cómo demostramos eso? Con la capacidad de repago es medida, con si eres dueño de empresa, tu contador o tu contadora nos va a expedir una carta muy sencilla que nosotros podemos suministrar o pueden entrar a mi website, luego les doy la indicación y ahí está todos los requisitos. Y es, ejemplo, el señor Antonio, propietario de Avanti en Caracas, Venezuela, se dedica a la parte inmobiliaria, tiene ingresos de $10,000 mensuales el día de hoy, al día de lo transcurrido del año ha tenido ingresos por $40,000, en el 2020 tuvo ingresos de $100,000 y en el 2019 de $98,000. No se solicita nada más, se solicita solamente lo que escriba el contador o la contadora. Si eres empleado, sí tiene que venir esta misma carta o este mismo documento del empleador. De esa manera, este es un país de confianza. Lo que escriba en el papel el contador o el empleador, le van a creer el 100%. A nosotros los americanos no solicitan declaraciones de impuestos, los tax returns. A los clientes internacionales, en 99% de los escenarios, no. Entonces, esta es la capacidad de repago muy fácil. El segundo documento, normalmente el cliente internacional no tiene seguro social, no tiene historial de crédito en los Estados Unidos. Para demostrarle que ha manejado bien algún historial de crédito o algo, nosotros no miramos historial de crédito en los países donde residen. Así lo tengan bien o lo tengan mal, aquí no revisan eso. Lo que sí pedimos es que donde tengan su cuenta bancaria personal de ahorros o de cheques o de tarjetas de crédito, este banco les dé una recomendación. ¿Ok? Ejemplo, el señor Antonio tiene cuenta en Banco Santander, número tal, la apertura hace más de 2 años con balance de $1,000, no importa mucho el balance, pero va a decir, el señor Antonio ha manejado su cuenta bajo las políticas del banco o es un excelente cliente. Algo que recomiende a la persona que va a pedir el crédito, como persona, no como empresa, sino como persona. Entonces, ese es el documento, el segundo documento más difícil, que es muy sencillo. El país más complicado para este documento es el Ecuador. Tengo ya la experiencia que Ecuador son un poco más complicados para dar esto, entonces hay otras alternativas que las dan con las tarjetas de crédito o hay alternativas para hacer esto que lo hablaremos en su medida si tenemos clientes de Ecuador. Del resto, todas las naciones, los restos países sí la dan sin problema. Y tener pasaporte y visa, vas a poder tener acceso a las mejores tasas de interés. Pero el hecho de no tener visa no quiere decir que no tienes acceso a créditos. También hay préstamos de inversión cuando no se tiene visa. Castigan un poquito la tasa de interés, pero hay solución. Vamos a completar una aplicación de crédito. En la aplicación de crédito es lo que llamo yo la confesada, donde viven, dirección, propiedad, donde trabajan, dirección, cuentas bancarias, donde tienen su liquidez, de ese tipo de cosas. Para poder verificar dónde residen o dónde viven, vamos a necesitar una copia de un recibo de agua, luz o teléfono de un servicio, lo que aquí llaman un utility bill, donde esté el nombre de la persona que está aplicando para el crédito y la dirección de la propiedad donde vive. Estos son prácticamente los 5 requisitos, Antonio, para poder estructurar un crédito. Pueden haber otras cosas dependiendo del perfil financiero, pero esto es la base para armar un crédito hipotecario y si lo tienen, 99% seguro va a salir el crédito. Importante para poder también tener buenas tasas de interés, que los créditos no bajen. Yo diría de $200,000. No deberían de bajar de $180,000. 150,000 de los 53 bancos, solamente hay 2 o 3 que prestan por debajo de 200,000. Yo soy amigo que entonces las compras cuando vienen acompañadas de un crédito hipotecario sean por encima de 250,000
a $288,000 en adelante para poder tener las buenas tasas de interés. Excelente. Y cuéntanos, ahora que nos contaste todos estos prerequisitos, ¿cómo sería el proceso? Lo que ustedes llaman la precalificación, ¿con cuánto tiempo de antelación hay que tenerlo para que, bueno, para que fluya normalmente y no haya estrés en el proceso? La precalificación yo la hago solamente completando la aplicación de crédito. Con la aplicación de crédito, que ya me lo confesaba, me van a indicar cuántos son los ingresos y dónde tienen su liquidez. A veces pido los estados o extractos bancarios para estar seguro de qué movimientos hay y qué cosas hay para poder dar la precalificación. Este documento es el importante porque cuando tú pases, les digamos, como vas a ser el asesor para la compra o la venta de un inmueble, si alguien quiere comprar acompañado con un crédito, debe venir con una carta de precalificación. Entonces, esta carta de precalificación se hace en cuestión de 24, 48 días después de que nos dan la aplicación completa y a veces digamos, los extractos o estados bancarios. 24 o 48 horas. Sí, para Sí. la precalificación, exactamente. Ok. ¿Ok? Ya después, para la aprobación final, si hay un proceso de 30 días, sí necesitamos estos 5 requisitos por obligación y deben de estar correctamente, digamos, a como los necesitamos aquí en los Estados Unidos. Entonces, ahí sí van a necesitar 30 días para tener la aprobación por escrito de parte de un comité de crédito y otros 15 días para el desembolso. Yo soy amigo de 60 porque nunca en la historia que llevo haciendo esto, del día 1 me entregan los requisitos perfectos como los necesitamos. Siempre le falta algo a la carta del contador o siempre le falta algo a algo. Entonces, normalmente se tardan de 8 a 15 días en tener la documentación adecuada para poderla someter al comité de crédito y ahí nos tardamos 30 días. Entonces, soy amigo de iniciar antes los procesos, soy amigo de, como se podrán dar cuenta, son sencillos los requisitos. Yo tengo atrás, obviamente, un back office importante, yo no soy el único en la empresa, tengo mis asistentes, tengo gente que me va a soportar mientras yo estoy haciendo esto, pues obviamente tenemos alrededor de 23 personas en la compañía solamente dedicada a procesar los préstamos. Nos siguen haciendo muchas preguntas, síganlas poniendo, que ahorita al final pues iremos respondiéndolas. Ahorita vamos a desarrollar un poquito más y después llegamos a la sección de preguntas y respuestas. Mauricio, también en algún momento comentaste la parte de las reservas, cuando hay un crédito hipotecario, qué cantidad de reservas piden y bueno, y también añade ahí la parte de lo que serían los gastos de cierre, que esos son como 2 costos adicionales, a lo mejor más que costos, los gastos de reserva no son costos, pero bueno, un dinero adicional que hay que tener. Correcto. Entonces, la cuota inicial empieza desde el 30%. Yo diría tengan en cuenta el 30 al 40%. Los costos de cierre, que llamamos los costos de la apertura del crédito, de la escritura, igual lo que como se hace en nuestros países, van en un notario público. El notario público es quien mira, hace el estudio de título, es el que se encarga de que ustedes firmen bien la documentación. Aquí existe lo mismo, se llama compañía de título. Yo diría los costos bancarios fluctúan dependiendo del precio de compra, del 3 al 5% del valor del crédito. A menor préstamo, mayor el índice de porcentaje. ¿Por qué? Ejemplo, si piden un préstamo de $150,000 versus uno de $1,000,000, hay un rublo que se llama underwriting fee, que es el costo de la lista de crédito, que es $1,500, sea un préstamo de 150 o $1,000,000. Ya estamos hablando que este porcentaje sube, por eso hablo del 3 al 5%. Es la diferencia de pagar de contado, se ahorraría en ese dinero. Ahora vienen los costos de cierre, digamos, de la escrituración, los costos notariales, etcétera, fluctúan más o menos un 2 a 2,5% de la compra. Soy amigo de decir que los gastos de cierre, calcúlenlo entre un 5 a un 7% del valor de la compra. Entonces, estamos hablando del 30 más el 5 o el 7, es casi el 40% de la inversión. ¿Ok? Ahora vienen las reservas. Las reservas, hay bancos que piden desde 6 meses hasta 24 meses de reservas. ¿Qué son las reservas? El costo
del mantenimiento de dicha propiedad en este país. Entonces, ¿qué incluye eso? Incluye la hipoteca, lo que llamamos el derecho de frente en Venezuela, el ABL en la Argentina, el impuesto predial en el resto de los países, aquí se llama el property tax. Cuando hay un crédito hipotecario, los bancos recogen una 12ª parte de este impuesto predial con la cuota mensual y recoge una 12ª parte los seguros. Si es una casa, hay seguros contra huracanes e incendios y inundación. Si es un apartamento, hay solamente seguros de inundación. Entonces, el banco recoge una 12ª parte y si llegase a haber administración, ya cada uno se encarga. Para que tengan una idea, rápidamente el cálculo, es más o menos el 1% de lo que piden prestado. Todas estas 4 o 5 cosas que yo mencioné. Si piden prestado $200,000, van a pagar más o menos $2,000. Entonces, asumamos que la cuota de todo, de mantener esta propiedad acá, son $2,000. Los bancos quisieran ver, idealmente, de 12 a 24 meses, o $24,000 o $48,000 extras que les sobran, que tienen que estar en sus cuentas bancarias. No necesariamente tienen que hacer en la cuenta donde el banco que nos va a dar el crédito. Pueden estar en sus cuentas bancarias y sería ideal que pueden estar en su país donde residen. Sería ideal que los trajeran a los Estados Unidos para poder conseguir los mejores términos. No necesariamente los tienen que tener. De nuevo, esto es una charla uno con uno y desarrollamos la idea. Pero eso son las reservas. Las reservas es la solidez financiera. Las reservas es, hice una inversión, puse la cuota inicial, puse los gastos de cierre y escrituración y ahora me quedo con liquidez en mis cuentas bancarias. Excelente. Bueno, Mauricio, tú también nombraste antes que para hacer todo aquí en este país uno necesita una licencia. El próximo pregunta que te voy a hacer va a relacionar un poco, bueno, que hay mucha confusión sobre, bueno, cuando uno hace el crédito, si es a nombre personal o a nombre de una compañía, la famosa LLC. Bueno, ni Mauricio ni yo somos ni contadores, ni abogados, ni les vamos a dar una asesoría legal en esa parte. Pero bueno, sí, cuando hay un crédito hipotecario, pues es muy normal que las inversiones se hagan también con una compañía para cierto tipo de protección, que bueno, esa es parte de nuestra asesoría. Entonces, si nos puedes explicar cómo se estructura un crédito para una LLC, ventajas, diferencias, cómo. Soy amigo de que todo cliente internacional debe tener sus inversiones en este país a nombre de empresas americanas. ¿Ok? ¿Por qué? Si alguien tiene una propiedad en los Estados Unidos a nombre de título personal, esposo y esposa, por poner un ejemplo, y alguno de los dos llega a fallecer, el gobierno americano, al momento de la venta de la propiedad o si hay una sucesión, se queda con el 45% del valor del mercado de la propiedad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos para blindar contra este impuesto de sucesión? Hacer una estructura corporativa americana. Es sencillísima de hacer, donde el esposo y la esposa pueden ser los propietarios. Si alguno de los dos llega a fallecer, la empresa no fallece. El otro propietario puede vender la empresa, la propiedad, porque está bajo la empresa. El crédito hipotecario sale a nombre de la empresa. La propiedad queda a nombre de la empresa. Entonces, es la manera de blindar esto contra 3 cosas. Impuesto de sucesión, pagar los menos impuestos sobre la ganancia ocasional. No habría una retención, que aquí lo llaman el FIRPTA. El FIRPTA es una abreviación de unas palabrotas que en conclusión quieren decir el impuesto de la ganancia ocasional al cliente internacional. Eso quiere decir el FIRPTA en inglés. Obviamente es esta abreviación. Y si está a nombre de una corporación o una empresa americana, puede ser una LLC o una Corp, depende de cada perfil financiero, y se le pueden hacer muchas deducciones en papel a las empresas para pagar los menos impuestos posibles si llegase a haber una ganancia importante. Normalmente aquí las propiedades no pagan impuestos, ni las empresas ni las personas. Es la manera que sugieren los contadores legalmente de pagar menos impuestos en este país. Las grandes riquezas en Estados Unidos lo que hacen es tienen propiedades para pagar menos impuestos, porque las propiedades se precian de valor, porque están a veces a nombre de corporaciones y pueden depreciar y meterle gastos a las corporaciones. Entonces,
El primero es contra impuesto de sucesión, el segundo contra el impuesto de la ganancia ocasional y el tercero contra demandas si el inquilino, si es una propiedad de inversión, se cae y lo demandan. Normalmente el que esté a nombre de una empresa lo va a proteger más. A los bancos, cuando hay créditos hipotecarios, les gusta que esté a nombre de empresas porque ven que es un cliente educado financieramente en el buen sentido de la palabra, porque se van a evitar problemas el día de mañana. Entonces, les gusta. Y cuarto, ya un poco jocoso, para blindarlo contra los yernos o yernas creativas. Entonces, siempre y cuando esté a nombre de una empresa y esté los dueños de la empresa, nadie puede hacer nada al día de mañana con esto a menos que sean los dueños de la empresa. ¿Vale? Pero a quien le van a dar el crédito es a la persona natural, que son No, el crédito sale a nombre de la empresa, pero quien avala el crédito el crédito. O sea, es la persona natural. ok, vale, perfecto, está bien. Bueno, bueno, aquí la mayoría de nuestra audiencia seguramente son compradores, pero es muy posible que haya alguien que ya tenga alguna propiedad aquí en los Estados Unidos y pues la haya comprado en efectivo o a lo mejor la tenga toda pagada, pero cuéntanos un poquito qué es un refinanciamiento o un cash out para que alguien, si no lo conoce, pues sepa que también tiene esa oportunidad todavía. Es algo que está de moda porque las tasas de interés están muy bajas. Hay muchas personas en Latinoamérica que tienen las propiedades aquí pagas cash, que las compraron en la crisis, a buenos precios, hoy se han valorizado bastante. Y mucha gente lo que está haciendo es, le está sacando parte de la plusvalía, podemos sacarle hasta el 50, máximo 60% de lo que vale la propiedad en el mercado. Y con ese mismo dinero compra e invierte en otras propiedades. Entonces, eso se llama un refinance cash out. Los requisitos son los mismos que se pidió ahorita. Hacemos unos análisis diferentes sobre la propiedad porque ya existe una propiedad que les pertenece. Entonces, vamos a necesitar ciertos documentos extras, muy sencillos también, que es parte de los documentos que firmaron al momento de que hicieron el cierre. Y con ese dinero pueden disponer y hacer lo que ustedes quieran. No los van a limitar. Si se quieren comprar un Ferrari, pueden comprar un Ferrari. Si quieren comprar otra propiedad, si la quieren llevar a su país de origen, no los van a limitar que hagan con el dinero. Entonces, es otra herramienta para, digamos, invertir o sacarle parte de la ganancia o la plusvalía de las propiedades para aprovechar y comprar otras propiedades si es que lo desean, y es lo que está haciendo la gran mayoría de la gente. Hay una regla, voy a meter aquí una para cuando son los inversionistas. Los banqueros en Estados Unidos tenemos una regla que se llama la regla 72. Esa es la manera de cómo queremos duplicar nuestros dineros. Entonces, ejemplo, si quieren sacarle, por decirte algo, el 8% de retorno sobre la propiedad, cuando tú le vendas y hay un retorno, se le saca el 4, 5, 8, lo dividen por 72 y esos son los años en que se van a demorar en duplicar la inversión. Si al 8%, se van a demorar 9 años en duplicar la inversión de los dineros que colocaron. No duplicar lo que vale la propiedad, sino si colocaron $50,000, en lo que sea lo pueden aplicar para lo que sea. Divídanlo por 72 y en esos son los años que van a demorarse para duplicar su inversión. Entonces, es como la fórmula que utilizamos aquí y es la fórmula que les recomiendo que utilicen también para sus inversiones. Excelente. Bueno, este tema hipotecario pues tiene mucha tela que cortar. Yo te voy a hacer aquí ya la última pregunta antes de empezar a responder las preguntas de la audiencia, y es, bueno, es muy normal que se compren muchos proyectos en preconstrucción. Entonces, son proyectos que a lo mejor se terminan de pagar, uno pone su pie, su cuota inicial, y a lo mejor dentro de un año y medio o 2 años es que se va a aplicar por el crédito hipotecario. Entonces, muchos inversionistas pues no saben, o como no conocen el mercado, pues a lo mejor se sienten intranquilos. Bueno, sí tengo la liquidez para hacerlo, pero ¿qué va a pasar de aquí a 2 años? ¿Me van a preaprobar? ¿No me van a preaprobar? ¿Me preapruebo ahora? Cuéntanos un poco cómo es eso. Soy amigo de iniciar con tiempo el tema. Las aprobaciones del crédito normalmente duran 120 días a 180 días. Se puede aprobar el crédito, no preaprobar solamente, se puede aprobar el crédito desde ya.
sujeto a cuando esté la propiedad. Y el que quiera preaprobarse eso, asumamos que no se quieren preaprobar ahorita, yo soy amigo de empezar 6 meses con anterioridad que esté la propiedad para tener los tiempos completos. Nosotros somos preferred lenders de Lennar en Miami. Y Lennar en Miami, pues prácticamente, como tú sabes, no construyen digamos, a 2 años, ya tienen las casas, normalmente demoran de 1 mes a 8 meses en estar las casas o los apartamentos. Y yo soy amigo de iniciar ahora mismo firmen el contrato, sobre todo con Lennar, que hacen las cosas rápidas. Entonces, y el que quiera precalificarse antes de firmar un contrato, me contactan. La precalificación no tiene costo ninguno. Los costos son hechos al final del cierre. Nosotros cobramos cuando se va a finiquitar la transacción, no antes. Y el hablar con nosotros, pues no tiene ningún costo para cruzar ideas o precalificar. Vale, muy bien. Bueno, pues vamos a pasar aquí ya lo que es a las preguntas y respuestas. Voy a empezar con Juan, que Juan tiene la mano levantada. Pues vamos a permitirle a Juan que participe aquí. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Antonio y Mauricio. ¿Me oyen? Buenas tardes, Juan. Sí, te escuchamos perfectamente. Igual. Bueno, pues mira, pues es una pregunta bastante específica a mi empresa. Bueno, le interesa mucho el tema de ir adquiriendo propiedades para la renta, pero nosotros somos constructores aquí en Colombia, y también nos interesa empezar como ese proceso de construcción allá. Entonces, nos interesaría saber si de pronto nosotros comprando el lote podrían prestarnos para la construcción, digamos que un poquito en términos similares a lo que tú has dicho, Mauricio, o cómo crees que se podría manejar eso. Muchas gracias. Es algo que, gracias Juan, y espero que Colombia está pasando un momento difícil, espero que se arregle prontamente. Yo diría que el tema de préstamos de construcción, los cuales sí hay disposición, aquí se dividen en varias categorías, dependiendo de la experiencia que tengas de construir en Estados Unidos. Inicialmente, si no tienes experiencia de construir en Estados Unidos, no vas a tener acceso a las mejores tasas de interés. Como digo yo a lo colombiano, toca pagar la primiparada de pronto tener un préstamo un poquito más costoso, que soy amigo de hacerlo. Además, el hecho de tener, se llama un préstamo privado, es más agilioso hacer, es menos complicado, los desembolsos son más rápidos, puede que la tasa de interés sea un poco más alta, pero todo va a ser más sencillo y te empieza a generar un historial. Si tienes ya historial de construcción acá, pues ya estamos hablando de otra cosa, pero existe el préstamo de construcción y normalmente, dependiendo de los años que tengas de experiencia, te pueden llegar en Estados Unidos, te pueden llegar a prestar hasta el 80% del valor de los hard costs que llaman lo que vale construir la propiedad. No incluyen, digamos, permisos, planos, comisiones, se incluyen todo lo que valga construir, bien sea una casa o el edificio. Pueden llegar hasta el 80. Inicialmente yo diría, si no tienes experiencia, no sé qué experiencia tengas, Juan, pero pongamos el peor del escenario, no tienes experiencia todavía acá, o la persona que nos esté oyendo, van a prestar entre 50 y 60 inicialmente, y cada vez que tengan más experiencia te van a subir este monto a prestar sobre los hard costs. Pero sí hay acceso a préstamos de construcción. Excelente, Juan. Bueno, no sé si tienes alguna otra pregunta. Bueno. No, muchas gracias. Lo último, pues sería, al final me imagino que nos pueden dar los contactos para poder tener una reunión ya aquí en la oficina de Bogotá. Claro que sí. Ok, muchas gracias. Bueno. Okay. Bueno, aquí vamos a ir leyendo un poco algunas de las preguntas que van poniendo. Aquí pregunta Claudio que he visto que los bancos en Miami están más restrictivos y que ahora piden boleta de servicios básicos que demuestren que tu entidad LLC tiene domicilio comercial y no solamente tributario en Florida. ¿Esto es así? No sé, no. Depende de los bancos. Hay unos bancos son majaderos y otros no. Pues la idea nuestra es buscar que el proceso sea simple y sencillo. Todas las empresas
que se hagan en los Estados Unidos, pues van a tener lo que se llama en español un representante legal, aquí se llama un register agent doméstico normalmente, y va a una dirección aquí local. Lo ideal. Para cuando hay crédito hipotecario necesitan tener esto. Si no hay una persona aquí local como register agent, tienen que nombrar a alguien. ¿Para qué? Por si dejan de pagar el crédito hipotecario, el día de mañana el banco tiene que mandar una notificación. Si la persona es de Colombia o de México, les van a tratar de mandar la notificación allá, pero quieren mandarle la notificación a alguien aquí en Estados Unidos para asegurarse que la reciben. Entonces, el que te haga la empresa, ¿qué es lo que me he encontrado yo? Tú puedes hacer una empresa, una LLC, entras, pagas $175 desde el lugar que sea, no tienes que estar en Estados Unidos y la creas. El hecho, cuando compras una propiedad, eso no es suficiente. Por eso se necesitan los expertos. Tienen que crear un libro, hay unas actas, hay unas acciones, hay unas operational agreements, hay ciertas cosas que te dan un libro. Entonces, ese libro tiene todo lo que estás diciendo o están preguntando en este momento. Entonces, no me he encontrado nunca con ese problema. Me encuentro con el problema si la persona solamente entra a Zombies, que era una empresa y no le hace nada más. Ahí sí hay problemas. Okay. Vale. Preguntan que si los rangos de tasa, no. Así, la tasa del crédito es fija durante la vigencia del crédito. Sí y no. Depende del perfil financiero. Hay tasas fijas por 3 años, 5 años, 7 años, 10 años y 30 años. Entre más suban los años, la tasa de interés más alta. El programa más común para el cliente internacional es el de 5 años fija. ¿Por qué? La historia dice que el cliente latinoamericano normalmente paga las deudas del 5 a 7 años. Primero, no nos gustan las deudas. Segundo, cambian la propiedad o la mejoran o liquidan el préstamo o lo van cancelando. Entonces, la tasa que recomendamos se llama 5-1 ARM, 5-1 ARM. El ARM quiere decir que es un préstamo ajustable. Los primeros 5 años son fijos y después del quinto año, año a año, se recalcula la tasa por los próximos 25 años si que se quedan 30 años con la deuda. Okay. Bueno, aquí pregunta Nidia que cómo se puede abrir una cuenta del banco y qué documentos necesita. Persona que no vive en los Estados Unidos, bueno, ya. Como bien dijo Mauricio, este es un banco hipotecario, no es un banco de primer piso, o sea, que uno puede abrir una cuenta para tener una tarjeta de crédito. Aquí lo que estamos hablando es de Pero cuando se tramita el crédito, ajá, la misma documentación del crédito me ayuda a mí para que le hagan la apertura de la cuenta. Ok, o sea, pero tiene que abrir un crédito, ¿no? Que no puedes abrir una cuenta sin solicitar un crédito. Exactamente. Ok, ok. William que nos pregunta aquí, ¿cuáles son los documentos? Bueno, eso ya lo hemos comentado para el estudio de crédito hipotecario. Igual están en el website nuestro, qcapital.com, ahí los van a encontrar también y si alguien quiere me escriban, ahora damos la información y yo se los hago llegar con mucho gusto. Claudio nos pregunta si en Santiago de Chile nos pueden evaluar con la información de nuestros negocios en Chile para un hipotecario en Florida. Sí, claro, pero, aclaro una cosa, quienes avalan los créditos hipotecarios en los Estados Unidos somos los dueños de las empresas, no las empresas. Las empresas aquí no avalan ningún crédito. Quien avala el crédito son los dueños de la empresa. Entonces, a quien van a analizar en realidad no es a la empresa, es al propietario de la empresa. Ok. Bueno, aquí hay una pregunta un poco específica. Bueno, vamos a pasar a la... Aquí dice, Frank dice, yo tengo creado hace poco una startup como LLC en otro estado, en Delaware y Michigan, que entiende tiene mejores beneficios para esos fines. Y los registros de constitución de esta empresa, de la cuenta de banco asociados, tal, tendrán ventajas y usos para un posible crédito hipotecario para adquirir un bien en Florida. La respuesta es no hay ningún beneficio, pero si utilizan una empresa que no para comprar una propiedad en la Florida o en Texas o en Colorado o en Nueva York donde estamos licenciados y la empresa no le pertenece a estos estados, tienen que registrar la empresa en el estado. Ejemplo, si quieren cerrar con la empresa de Delaware, tienen que registrar la empresa de Delaware en la Florida
para que se pueda hacer el desembolso de la hipoteca. Okay. ¿Por cuánto tiempo debe tener la cuenta del banco? Debe ser el dinero. ¿Por cuánto tiempo debe tener el dinero en la cuenta del banco? ¿Será? No sé. Si la pregunta la complemento yo, si para hacer la inversión, depende. Si el dinero salió de la noche a la mañana porque sí, no me lo van a aceptar. Pero si salió de la noche a la mañana porque vendieron una propiedad, es aceptable. Yo me imagino esa persona está preguntando, quien está preguntando es porque aquí hay una palabra que se llama seasoning. Hay bancos que requieren que la plata esté sentada 2 o 3 meses. Yo no soy amigo que esté sentado 2 o 3 meses. No es necesario que esté sentado 2 o 3 meses. Lo que es necesario es si sale de la noche a la mañana el dinero o si está debajo del colchón y la metieron al banco, ahí sí estamos en problemas, porque lo que nosotros le tenemos que demostrar al analista de crédito es que el dinero les pertenece y no es prestado. Eso es. Entonces, si el dinero sale de que era una deuda, que Antonio me debía a mí un dinero, yo tengo que documentar dicho préstamo para que me lo acepten. Entonces, no es obligatorio cuántos meses tiene que tener el dinero, no hay ninguna obligación. Ok. Aquí sí puedes repetir los 5 requisitos básicos. Si los puedes repetir. Lo repito rápido. Ajá. Carta de contador para verificar ingresos, una referencia bancaria para crear la historial de crédito acá, completar una aplicación de crédito, recibo de agua, luz o teléfono, una copia del pasaporte y la visa y copia de los últimos 2 meses de los estados o extractos bancarios. ¿Y los documentos se pueden enviar en español? Se tienen que enviar en el idioma donde viven. Yo obviamente tengo los documentos en todos los ejemplos en todos los idiomas, en italiano, en francés, en mandarín, en español, en inglés. En el idioma yo se los hago llegar, pero los documentos me tienen que llegar a mí en el idioma del país donde viven. Y yo los mando a traducir acá. Una de las cosas que tenemos que hacer acá es una traductora oficial acá los tiene que traducir. Ok. Preguntan si la tasa del 3% es el mismo en diferentes ciudades en los Estados Unidos. Sí, estos son las tasas en general alrededor de esto. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es lo que cambia? Los montos a prestar. No todos los estados o todas las ciudades tienen los mismos montos. Son más exigentes, son más flexibles en Miami, porque en Miami los bancos están más acostumbrados a hacer los créditos. Entonces, por ejemplo, montos con tasas de interés que quieren tener las mejores tasas de interés en Houston, debería ser $225,000 mínimo para tener la mejor tasa de interés. No quiere decir que si quieren un préstamo 180,000, no lo consigan. Lo mismo en Orlando. En Orlando exigen que sea un poquito más alto el préstamo para poder tener las mejores tasas de interés. Entonces, de nuevo, cada ciudad tiene su regulación. Okay. Pero las tasas son, yo diría, las mismas, depende del monto del préstamo. Es así. Okay. Nos pregunta Samir si estos créditos hipotecarios sirven para la construcción de vivienda. Si yo soy el propietario del terreno y si es así, ¿qué garantía o colateral piden? ¿Cuál es la tasa anual? Es así, el colateral es la tierra. Para iniciar, obviamente vamos a hacer un avalúo, cuánto va a costar la casa a futuro y se van haciendo desembolsos igual que en nuestros países. Avance de obra, se van haciendo desembolsos. Ok. Preguntan aquí si uno asesora sobre proyectos inmobiliarios, contactos, referencias válidas cuando uno visita la Florida. Bueno, aquí estamos nosotros para asesorarlo en cualquier transacción inmobiliaria que quieran hacer. Nosotros en AvantiWay pues le ponemos en contacto con todos los actores involucrados, como bien podría ser un banco hipotecario, un contador, un abogado, todo lo que ustedes necesiten, pues nosotros lo podemos apoyar en esa parte. A ver. ¿Influye en algo la antigüedad de la propiedad y la comunidad en donde está ubicada la propiedad respecto a los intereses? No, se hacen para propiedades nuevas usadas. Lo que sí toca tener en cuenta es cuando se compra una propiedad usada, se piden inspecciones, se llama 4-point inspection. Yo sé que Antonio se encarga de ayudar a colaborar eso.
Es parte de lo que nosotros también hacemos. Nosotros analizamos las propiedades, bien sea un edificio o bien sea una casa. El edificio, nosotros solicitamos el estado financiero del edificio. Son documentos que nos tienen que suministrar y nos pedimos las pólizas de seguro para ver si tienen seguros AAA, los condominios. Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? En estas inspecciones van a decir los años del techo, por ejemplo. Normalmente los techos en los Estados Unidos de casas son de 15 a 20 años. Entonces, si le queda un año o 2 años, va a haber de pronto algo, una retención de algo hasta que se cambie el techo y es eso. Pero el resto, no importa los años que tenga la propiedad, se va a conseguir la misma tasa de interés. Okay. Bueno, aquí está Ana que levantó la mano. Vamos a ver si, Ana, ya estás aquí conectada. A ver si quieres hacer alguna pregunta. Simplemente tienes que abrir el micrófono. Bueno, mientras Ana va abriendo el micrófono, vamos haciendo otra pregunta. A ver, ¿cómo podemos contactar a Mauricio? Bueno, al final le vamos a dar todos los datos. Si quiere, Mauricio lo va poniendo en el chat. Igualmente, si me contactan a mí, que tienen mis datos de contacto, yo con todo gusto los pongo en contacto con Mauricio. A ver, para propiedades usadas, el tiempo de aprobación, a ver, se me movió aquí para propiedades usadas, el tiempo de aprobación del crédito es igual. De ser así, no se podría ofrecer para adquirir la vivienda. Para propiedades usadas, lo que entendí similar a la pregunta anterior, no es igual. Propiedades usadas, lo que importa de nuevo es el valor el precio de la propiedad y el valor del crédito para definir las tasas de interés. Le voy a dar la palabra a Daniel porque Ana, pues por lo que sea, pues no se ha podido conectar. ¿Aló? ¿Me escuchan? Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Hola Antonio, hola Mauricio. Básicamente tenía la pregunta, ¿en estos tipos de créditos hay multas por prepago? Daniel, gracias por la pregunta. Puede haber, voy a hablar del peor del escenario. Este es un país de consumo. Aquí, si yo digo, vamos a prestarle al señor Daniel Mora un crédito que lo va a pagar en cuestión de un año, no te van a prestar. El peor del escenario, si llegase a haber una penalidad de prepago, es por 3 años y te castigan, llamémoslo así, o te penalizan si tú pagas la totalidad de la deuda, el primer año un 3%, el segundo año un 2% y el tercer año un 1%, si llegase a haber penalidad. Todo depende del perfil financiero, de la propiedad, del monto del préstamo y del banco que escojamos. Pero ese es el peor del escenario, solamente es por 3 años. Puedes abonar hasta el 20% en la gran mayoría de los casos en los 3 años y no te van a penalizar. Lo que exceda, depende del año, es lo que te penalizan. Lo único bueno de la penalidad es que es deducible sobre la ganancia ocasional. Es lo único bueno de la penalidad. Pero no es una penalidad muy loca. Vale, perfecto. Muchas gracias. No, a ti, Daniel, gracias. Daniel. Por aquí pregunta Daniel, si ya se tiene un puntaje de 800 puntos, pero soy extranjero, ¿el proceso es el mismo? Sí. Lo que importa puede ser ciudadano americano, pero si tus ingresos son en el extranjero, eres prácticamente de extranjero. Entonces, no por el hecho de tener 850 te va a ayudar a tener mejor tasa o nada. ¿Cuándo afecta la tasa de interés si alguien tiene historial de crédito acá? Si tiene por debajo de 660, no le van a prestar. Es la diferencia con buenas tasas de interés. Pero es lo mismo para un cliente internacional tener una tasa de 661 o 800, le van a dar los mismos términos. Para nosotros los residentes no. Para nosotros eso sí nos ayuda a mejorar la tasa de interés. Normalmente al americano o al ciudadano, si la tasa de interés es de 760 en adelante, va a poder negociar mejor tasa de interés. Excelente. Aquí preguntan si para una preevaluación en Perú, Colombia, ¿se puede hacer el contacto en línea? Pues totalmente sí, o sea que no hace falta estar aquí presencialmente, todo se puede hacer en línea. Bueno, y un poco en
en línea con eso, Mauricio, que no lo hemos comentado, para hacer el cierre hay que estar presencialmente aquí o se puede hacer remotamente o depende de los casos, como que no lo hemos comentado eso. La pandemia nos ayudó a muchas cosas, Antonio, entre ellas a crear canal de YouTube. Tú y yo nos volvemos youtuberos ya después de ciertos años. Sé que tienes tu canal que después dará la información, dándole, esos son educativos, nuestros canales son educativos. Y eso también le enseñó a los bancos muchas cosas. Normalmente sí se podían hacer, se llama Melaway, cierres remotos. No todos los bancos lo aceptaban. Hoy todos los bancos lo aceptan, siempre y cuando se haga con un notario público en la ciudad donde residen. Entonces, igual como hacen un cierre o una compra-venta de una propiedad en nuestros países o en nuestras ciudades, es igual. Vamos a mandarle el paquete vía correo electrónico, lo imprimen, lo llevan de un notario y van a notarizar de 8 a 12 firmas. Notarizan, se firman 70 más o menos, pero solamente 8 o 12 deben de ir notarizadas. El notario, ¿qué debe decir? Dar fe que la persona que está en el documento es la persona que está firmando. Venezuela es el único país que no notariza documentos en inglés porque van en inglés, no se mandan en español. Pero hay unas soluciones para con Venezuela de hacerlo. Entonces, no, el notario en Venezuela no notariza documentos en inglés. Entonces, tendrán que ir a la embajada o buscar un abogado notario, que por ahí hay varios que se puede hacer. Pero no hay excusa de no invertir acá, no hay excusa de comprarse una propiedad así no tengan visa. Los bancos ya se acostumbraron a hacer cierres desde el país donde vivan y es solamente tener un poco de ganas, tener una impresora, imprimir e ir a donde un notario. Excelente. Bueno, aquí ya voy a cerrar con la última pregunta. Para pagar la inicial del 30 o el 40%, ¿el banco me puede aceptar la fuente del dinero por inversión en Bitcoin? Sí y no. Tiene que volverle el Bitcoin dólares. Entonces, si lo convierte en dólares, es aceptable. Pero si el vendedor le acepta los Bitcoins, no es aceptable todavía. No sé qué puede pasar mañana, pero en este momento tendría que convertirlo en dólares para que sea aceptable. Excelente. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por todo lo que nos has contado el día de hoy. Va a estar en mi canal de YouTube, en Antonio Medas Realtor. Y si alguien te quiere contactar, ¿cuáles son los datos de contacto de Q Capital, los tuyos? ¿Cómo te También por la empresa mía es Q Capital, la letra Q, K de kilo, A, P, I, A, T, L.com. Ahí está mi website de mi empresa. Y particularmente tengo un canal en español en YouTube educativo, hablando de esto, hablando de los requisitos, hablando de muchos aspectos de la parte, digamos, hipotecaria en este país. Es Mauricio Ordóñez, de nuevo, Mauricio Ordóñez, con ñ y con Z. No sabía, siempre digo lo mismo, no sabía que habíamos tantos Mauricios Ordóñez en YouTube. Yo incursioné en YouTube en enero, antes de la pandemia, ya venía trabajando en temas redes. Y ahí están todos mis contactos, están todas mis redes, Mauricio Ordóñez, de nuevo con Z. Busquen al más calvo, ese soy yo, y me pueden contactar por ahí. Por WhatsApp funciono muy bien también. Entonces, si quieren escribir mi teléfono, no tengo ningún problema que me contacten. Ténganme un poco de paciencia. Normalmente estoy haciendo esto y no contesto ahí mismo, pero contesto. Es +1 305 785 8723. 305 785 8723. Y utilicen mi canal para lo que necesiten. Los requisitos están explicados ahí. Muchas cosas están explicadas ahí. Si no lo entendieron. Y de nuevo, quiero terminar a darle las gracias a Antonio, a todos los que nos dedicaron un ratico. Estamos aquí a la orden. Aquí me encanta hacerle los créditos a los clientes internacionales porque al final terminamos en una amistad bonita.
Y cuenten conmigo, con mi compañía, con mis, digamos, sucursales que tengo en los otros países y déjenme saber qué puedo hacer. Aprovechenme en el buen sentido de la palabra, que aquí hay muchísimas cosas por hacer. No hay cosas por inventar. Aquí ya todo está inventado. Pero aquí ustedes pueden invertir y diversificar en dólares, que es lo más bonito que pueden hacer. Cuando la Reserva Federal Americana baja las tasas de interés, es para con todo el mundo, no solamente para los americanos. Entonces, aprovechen eso. Los grandes capitales en los Estados Unidos se han hecho con el dinero de otros. Aquí lo llaman OPM. El presidente que teníamos antes de pelo amarillo, así creció su riqueza con lo que le heredó su señor padre. Este señor la multiplicó con el dinero de los bancos americanos y así hacen las grandes riquezas, no solamente él, sino aquí la gente utiliza el dinero de los bancos para crecer sus patrimonios familiares. De nuevo, muchas gracias, Antonio. Aquí no existe el COVID, los esperamos. Esta es una ciudad con un clima espectacular, con un ambiente espectacular. Todos se pueden venir a vacunar acá. Eso está sucediendo en este momento. Sé que en nuestros países está complicado, pero pues aquí ya todos tienen acceso, no importa la nacionalidad, a poderse vacunar. Entonces, el que se quiera vacunar y darnos un saludito a Antonio y a mí, aquí los invitamos a tomarnos un café con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, Mauricio, muchas gracias a todos y pues seguimos en contacto por las redes y por los correos electrónicos. Así que si quieren contactar a Mauricio y no lo consiguen, también lo pueden hacer a través mío, que yo lo contacto. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.